Ok, una de las preguntas introductorias que yo sé que viene a la mente de todo el mundo cuando se empiezan a hablar de estos temas de Mesopotamia y lo más atrás en las civilizaciones que tú puedes hablar en la historia, lo más antiguo, es: Mesopotamia, ¿será en donde estaba el jardín del Edén? ¿Verdad? Porque en Génesis nos describe que el Edén estaba entre 4 ríos y uno de ellos es el Éufrates. Para adelantar eso y sacarlo ya de carrera y ir al grano con la historia antigua, los diferentes comentaristas con los cuales yo concuerdo, entre ellos Juan Calvino, hace casi 500 años ya, decía que no puede ser que el jardín del Edén sea lo que actualmente es Mesopotamia. Varias razones por las cuales dicen esto algunos comentaristas. La más importante es que si de verdad hubo un diluvio catastrófico, un cataclismo en aquella área del mundo o en el mundo entero, que es lo que la mayoría de nosotros los cristianos creemos, pues no pueden ser los mismos ríos. No pueden ser los mismos ríos porque se ha desenterrado cosas que están bien abajo, incluso del nivel donde están esos ríos. Y lo más importante es que la Biblia describe 4 ríos, no describe Tigris y Éufrates. Ahora, ¿por qué entonces aparecen nombres como por ejemplo Éufrates en la Biblia si no es el río de Éufrates, ¿verdad?, que tenemos ahora? Y ahí lo contesta todos los que yo he leído hasta ahora sobre ese asunto, que dicho sea de paso, si necesitas tener más información o una conversación más detallada de esto, pues entonces nos vamos a comunicar y te envío enlaces o hablamos. Lo que dicen estas personas es que eso es como cuando tú tienes un recuerdo de cómo era una área geográfica o cómo se veía una área geográfica, y cuando te mudas a esa otra área geográfica, tú le pones un nombre parecido o igual de cómo se llamaba esa área donde tú estabas antes. ¿Qué quiere decir eso? Pues por ejemplo, tú vivías en Puerto Rico y vivías al lado de una montaña que le dicen el Cerro Gregorio. De repente te mudas a otra parte del mundo y una montaña parecida. ¿Cómo tú le vas a llamar? Pues lo más probable es que hay gente que escoja llamarle igual que como la montaña. O le puede poner un nombre como que parecida a el Cerro Gregorio, ¿verdad? Por ejemplo. Y eso, en la historia, eso es lo más fácil de comprobar que ha sucedido. Por eso tú vas, por ejemplo, a Estados Unidos y tú ves ríos con nombres, por ejemplo, hasta en español, porque los españoles se los pusieron. Y cuando viajas a Europa, tú ves ríos con los mismos nombres. Igual pasa con las ciudades. Tú vas a ciudad, por ejemplo, existe un York en Inglaterra y existe un Nueva York en Estados Unidos. Y esos ejemplos son innumerables y lo hay por toda América, de imitaciones de nombres o, ¿verdad?, de cómo se llamaban esos espacios geográficos acá, que así eran allá también, ¿ok? Eso es bien normal del ser humano. Por ende, el hecho de que aparezca el nombre Éufrates, por ejemplo, en Génesis, refiriéndose al jardín del Edén, no significa que es el mismo lugar. Ahora, hay otras teorías que dicen que sí, que es esa área y que hay que contar el río Nilo en Egipto y cosas así. Pero obviamente muchos comentaristas lo descartan por las distancias que hay de otros ríos, qué sé yo, el río Indo allá en India, muy lejos, ¿verdad? Entonces el Edén entonces era básicamente, qué sé yo, todo esto aquí, ¿verdad? Demasiada extensión. Así que, nada, saquemos esa parte ya del medio. Si les interesa más información sobre eso, pues entonces se comunican
y continuamos hablando sobre esas cositas, pero de ahora en adelante vamos a tocar Mesopotamia, las primeras civilizaciones en el área de el Medio Oriente en el mundo. Bienvenidos a la clase de Mesopotamia. Vamos a empezar aquí rapidito con lo más importante sobre lo que debemos conocer de estas civilizaciones que se dieron aquí al principio de lo que llamamos la historia en cuestión de la antigüedad. Muy bien. Bien tempranito en la Biblia se menciona Ur de los Caldeos. Es una ciudad, ¿verdad? Esa ciudad, ¿será real? Esa ciudad, ¿dónde estaría? ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué lugar es ese? Ese Ur de los Caldeos fue una ciudad capital de la civilización antigua de los sumerios. Los sumerios son la cultura más antigua de la región de Mesopotamia. Mesopotamia significa tierra entre ríos. Se refiere a esa área pantanosa que está entre los ríos Tigris y Éufrates, en unas tierras que hoy en día están en los países que nosotros conocemos como Turquía, Siria e Irak. Míralo aquí. En el mapa, si pones tu dedo, aquí estaría los ríos Tigris y Éufrates. Al norte tienes, ¿verdad?, hoy en día Rusia. Al oeste tienes entonces lo que es Europa y Turquía. Al sur tienes Arabia. Y hacia el este, ¿verdad? Pues entonces los países asiáticos, hacia allá, hacia China, India y todo eso. Y parte del sur también es, al suroeste, es África. El mayor modo de transportación en Mesopotamia eran sus ríos. Estos ríos son navegables. También existían dos rutas terrestres. Una de estas cruzaba el desierto arábigo hasta Siria y después hasta el mar Mediterráneo. Esa era la primera ruta. La otra seguía el río Éufrates hasta las regiones norte en Kerkemish, hoy día Turquía y Siria, y luego entonces avanzaba al Mediterráneo o llegaba entonces hasta Canaán e incluso hasta seguir hacia el sur hasta Egipto. Acá. Míralo aquí. Estas dos rutas se discuten por lo siguiente. La segunda ruta, la que queda cerca del río, fue la que tomó Abraham. Aquí llega hasta Harán, se detienen y después continúan bajando y llegan a Canaán. Bien importante. ¿Por qué el río y no el desierto, que es más rápido? Normalmente los desiertos son más peligrosos, no solamente en la antigüedad, también hoy en día, ¿verdad? No solamente es difícil conseguir comida, también es peligroso el camino por cuestión de que si está abandonado, pues hay menos personas y pueden, ¿verdad?, asaltarte y cosas como esas. Muy bien. Esta reflexión bíblica, quiero decirles antes de empezar que cualquier cosa que se quede entre la clase anterior y esta reflexión bíblica son las preguntas que me encantaría que entonces se me hicieran en la clase, ya sea presencial o cualquier duda que tenga que escribirme, envíala, ¿ok? Ok, vamos a empezar rapidito. Génesis 1:27, busquen sus Biblias, van a buscar Génesis 1:27. Yo voy a estar leyéndolo todo porque quiero que quede bien grabado lo que quiero acentuar en este momento, ¿ok? Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, escuchen, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien importante. Ok, vamos a observar ese mandato de Dios durante estos próximos pasajes que voy a estar enseñando. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne.
¿Están observando? Dios quiere algo de su creación. Mencionó sojuzgar la tierra y ahora está diciendo dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer. ¿Ok? Vamos a continuar conectándolo. Génesis 8:16 dice: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Están observando cómo Dios siempre ha tenido el mismo mensaje, incluso después de este cataclismo que él mismo trajo del diluvio con Noé. Dios tiene el mismo mandato para Noé: con tu familia ve y multiplíquense. Génesis 9 versículo 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Observamos de nuevo lo mismo. Génesis 9:18 dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Sigue el énfasis. ¿Okay? Génesis 10:32. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones. Y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Génesis 11, versículo 1 dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Eso lo vamos a hablar más adelante. Y se establecieron allí, en Sinar. Versículo 3 dice: y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego, ¿verdad? Vamos a hornearlo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto, algo que vamos a tocar más adelante, en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Eso va a estar tocado más adelante. Y hagámonos un nombre. ¿Para qué querían hacerse el nombre? Observen bien: por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dios venía diciendo desde el principio: espálzanse, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra. Y estas personas en el valle de Sinar, ¿qué dijeron? Vamos a construir con lo que haya por aquí y nos vamos a quedar aquí y vamos a hacer lo más brutal que podamos hacer. ¿Para qué? Para no esparcirnos. ¿Por qué yo digo eso? Observen el final del versículo 4, dice: por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea que vamos a dejar algo aquí, porque si acaso nos esparcimos, pues por lo menos hay un recuerdo de nosotros. Dios lo que castiga aquí en Génesis 11 después con la confusión de las lenguas es esta actitud de no obedecerlo a Él, de fructificar y llenar la tierra, sino de ponernos cómodos en ciertas, ¿verdad?, cosas que creemos, que creamos, que hacemos para nuestra comodidad. Génesis 11:31 dice: tomó Taré a su hijo Abraham y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Pero cuando llegaron a Harán, se quedaron allí. Observaron. ¿Qué pasó? Se detuvieron, se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ok. ¿Qué sucedió después? Génesis 12 dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano. ¿Dónde estaban? En Harán.
y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bien importante. Si observamos bien estos pasajes, vamos a ver que las ordenanzas de Dios al ser humano estaban claras: esparcirse, fructificar, multiplicarse. Vamos a ver todo eso contrapuesto a aquellos que obedecieron y a aquellos que desobedecieron. Vamos a ver los del Valle de Sinar, que decidieron hacer torres para llegar al cielo, y eso vamos a discutirlo más adelante qué significaría. Y vas a ver a Abraham, que Dios le dice: vete de tu tierra y tu parentela, vete. Y después vamos a ver cómo Dios cumple no solamente el propósito de fructificarlo, ¿verdad? Que era lo que Dios quería con los seres humanos, que su imagen cubriera toda la tierra, glorificarse a través de los seres humanos, sino que vamos a ver que a través de Abraham va a venir la promesa de un Salvador, que no solamente se va a quedar en lo terrenal, sino va a ser algo completo, de adentro hacia afuera. Y ese es el Señor Jesucristo. Así que Dios les guarde. Continuamos reflexionando sobre estas cosas. Mesopotamia. Y vamos a estar observando lo que los pasajes bíblicos nos dicen al respecto de algunos de estos temas. Dios les guarde. Bueno, vamos a discutir ahora los recursos que tenía Mesopotamia, por lo menos en términos bien generales, bien amplios. Mesopotamia, a pesar de ser reconocida como la cuna de la civilización, dependía de sus vecinos para sobrevivir. Necesitaba los recursos de sus vecinos. A pesar de que el moderno Irak hoy en día se sostiene de petróleo, los antiguos valoraban mucho menos ese fluido. Se sabe que usaban el bitumen o betún como mortero. Eso lo que significa es que se usaba para entre medio de los ladrillos o la madera que se fuera a pegar. Se usaba también como asfalto y como aceite. Las personas en Mesopotamia tenían constante necesidad de metal, madera y otros productos que venían de afuera de Mesopotamia. Estos productos eran escasos allí mismo en Mesopotamia. Las regiones alrededor de Mesopotamia proveían muchas oportunidades de intercambio. Ya vas a ver intercambio en esta discusión. Al noreste habían regiones de temperaturas más frescas que proveían frutos por sus huertos que eran más ricos. Más al oeste, Anatolia era muy rica en recursos minerales. También cerca de aquella área se podían encontrar los famosos cedros del Líbano, con los que se construyeron palacios, ciudades y se desarrolló la civilización. ¿Has escuchado el cedro del Líbano? Muchas veces lo hemos escuchado si has leído la Biblia. Estas áreas que describí aquí en este escrito son aquí. Si esto es Mesopotamia, acá entonces es el área rica en minerales y acá entonces en frutos, ¿ok? Si pudiéramos, ¿verdad? Dirigirnos aquí. Realmente en Mesopotamia ustedes van a darse cuenta que empieza abajito aquí. Van a verlo en el mapa ahora más adelante. Mesopotamia sería realmente este pedazo acá, donde estoy circulando ahora con el mouse, ¿ok? Y las áreas con otros recursos, pues entonces estarían acá, más arriba hacia el este, y acá, donde entonces sería llegando hacia Turquía, etcétera, y toda esta área donde están los cedros del Líbano. Míralo aquí, cedro del Líbano, ¿ok? Al noreste, el terreno difícil de cultivar de los montes Sagros proveía protección natural de ataques e invasiones. Mira los montes Sagros aquí. Obviamente donde hay montes es difícil penetrar, o sea que las personas vengan, es más difícil vivir o pasar o transportarse por montaña. Al este de Mesopotamia y sur de los montes Sagros se encontraba la región llamada Elam. ¿Has escuchado Elam? Si has leído la Biblia, has escuchado Elam o los elamitas.
estaba habitada de guerreros tribales, por tribus, que amenazaban constantemente la paz y seguridad de esa área de Mesopotamia, mientras proveían poco a la hora de intercambiar. El Golfo Pérsico al sur, míralo aquí, este sería el Golfo Pérsico, aquí lo tenemos también en el mapa, que sería esta área de aquí, el Golfo Pérsico, al sur de Mesopotamia, permitía un acceso lleno de oportunidades para el intercambio. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil manejar, transportarse, comunicarse a través de embarcaciones por mares, por agua, que por tierra. O por ejemplo, observa aquí que este terreno, que es una foto de hoy día, mira qué difícil es vivir por esta área en cuanto a transportarse por, ¿verdad? Por el relieve, por las montañas, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestra reflexión bíblica, hablando sobre Abraham un poquito y unos detalles que yo quiero hablar sobre los bienes que Abraham cargaba y, por ejemplo, el oro. Hay muchas presuposiciones que tenemos sobre la riqueza y sobre todas estas cosas que tenemos que empezar a derrumbar. No solamente la parte de que hay personas que se atreven a decir que el simple hecho de tú orar a Dios y declarar cosas, no sé, ¿verdad? Mágicamente Dios te tira cosas del cielo. Sino también la parte de, hay otro extremo, ¿verdad? Que hay personas que dicen que no, que si uno realmente es humilde y es cristiano y eso, pues entonces uno no debería tener dinero y el dinero es malo y y todo eso, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos una enseñanza completa? Pues mira, seguimos desde nuestra historia, ¿verdad? Génesis, Abraham salió, llegó hasta Harán, en Harán está un tiempo, muere Taré, después que muere Taré, entonces bajan a Canaán, ¿verdad? Eso lo está en la pantalla aquí en Génesis 11:31. Génesis 12:5, mira cómo dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado. ¿Ok? Ahí les dejo el pasaje para que lo lean completo después. Próximamente vamos a observar en Génesis 13, ¿verdad? Subió pues Abraham de Egipto. Eso fue ya cuando Abraham había ido a Egipto huyendo de la sequía y eso. Entonces estuvo un tiempo, hizo lo de la mentira de su esposa y todo eso que mucha gente ya conoce. Y entonces estuvo un tiempo allí y adquirió riqueza. Por las razones que fueran, el hecho de él haber obedecido a Dios, salir de su tierra y su parentela, donde quiera que caía, obtenía más riqueza, ¿verdad? Obviamente se nota que tenía que obedecer lo que Dios le había demandado, ¿verdad? Salir, trabajar, ¿verdad? Sojuzgar las cosas, la tierra, ejercer dominio sobre las cosas que Dios nos dijo que ejerciéramos dominio. Entonces, dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y yo me quiero envolver un poquito en lo que es el oro. Dice que también tenía ovejas, tenía vacas, versículo 5. Y así podemos ver otras evidencias. Me voy a concentrar en el oro por esta razón. Observen lo que dice Génesis 2, versículo 11. Dice, eso es cuando Dios crea el huerto del Edén, ¿verdad? Y pone al hombre allí. Dice que el nombre de uno, son ríos, era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra era bueno. Dice que también allí había bedelio y onice. Eso es bien importante. Bien importante. En esos pasajes vamos a poder comprobar lo siguiente. Dios provee cuando nosotros le obedecemos a Él. ¿Ok? Cuando obedecemos lo que Él estipuló desde el principio. ¿Cómo Dios ve la riqueza? O sea, su creación. Eso también lo vemos en estos pasajes. Dios no ve el oro como una maldición. Dios no ve el oro como algo malo. Dice que era bueno. Incluso hay comentaristas que dicen que esto de que el oro era bueno era que era puro. Que, ¿verdad? Que no había que limpiarlo tanto. Eso tiene que ver con que la creación de Dios es buena. ¿Okay? De todo esto, quiero concentrarme en el oro por lo siguiente. Vamos a observar un poquito más adelante algunas concepciones que tenemos negativas sobre el oro y cosas así. Vamos a concentrarnos en el oro y la plata. El oro y la plata
han tenido dos usos muy importantes a través de la historia en general. Uno de ellos era para embellecer, para crear cosas, ¿verdad? Lo que le llaman en economía el uso industrial. Y el otro era como medio de intercambio o dinero. Para eso es el dinero, ¿verdad? Es un medio con el cual tú continúas intercambiando cosas. Porque eso es importante. Lo vamos a tocar muchas veces probablemente en el resto de esta clase de contexto histórico y cronológico de la Biblia, pero quiero salir de unos versos que se malinterpretan porque no se ven esto que estoy explicando. Vamos a 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. ¿De qué está hablando cuando observas en el contexto ese verso? Está hablando de que el cristiano, el supuesto cristiano, o cualquier persona que se denomina a sí mismo buena o etcétera, cambia la codicia por el dinero, la idolatría por el dinero, o su falta de contentamiento por no tener dinero, lo cambian por Dios. ¿Ok? Vamos a buscar Lucas 16:13. 16:13 dice: ningún criado puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o será leal al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, o sea, al dinero. ¿Ok? Aquí lo traduce en esta Biblia como Mamón, que es el Dios del dinero, ¿verdad? No le podemos servir a las riquezas, dice otro pasaje, otra traducción. Pero ¿de qué está hablando? Está hablando de idolatría. Incluso esta traducción lo trae bien claro como un Dios, ¿verdad? Y está hablando también del oportunismo en ese pasaje. Cuando observas el texto, observas el contexto, está hablando de los líderes eclesiásticos de Israel en el tiempo de Jesús, que eran unos oportunistas, se aprovechaban de que Roma tenía el control y que les daba a ellos poder, y ellos se enriquecían y se enriquecían y se enriquecían. ¿Y por qué tú crees que Jesús, cuando vio a la viuda poniendo los últimos centavitos, diríamos hoy, de su dinero en aquellas arcas, él pronuncia juicio sobre la ciudad? Búscalo también en Lucas también. Y vamos también a hablar un poquito bien rápido sobre Marcos 10:23. Marcos 10:23. Marcos 10:23 dice: y dando una mirada alrededor, Jesús dice a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. En otras versiones dice los ricos, ¿verdad? O sea que Abraham no va a entrar al reino de los cielos, o que se le hizo bien difícil, o sea que era por su esfuerzo. No. Estaba ahí, ¿verdad? Hablando sobre una señal incorrecta que a veces hay personas que tienen en cuanto al dinero. Hay personas que piensan, y eso es normal, todavía lo es, que si tú estás bien espiritualmente, obligatoriamente tienes que tener riquezas, ¿ok? Y por ende, la gente tiende a mirar a esas personas con dinero como alguien que tiene algo que yo no tengo espiritualmente. Eso es una señal incorrecta. Eso es una confianza en quién, en el hombre, en las riquezas. Lo que tenemos que entender es lo siguiente: el oro no es malo. Dios dijo que era bueno. La plata no es mala. ¿Qué es lo malo? Usarlo para lo que no fue hecho. Eso es lo malo. Lo malo es decir que el oro me trae felicidad, o que mis graneros llenos me van a satisfacer. No, esas cosas tienen una utilidad, ¿ok? Y cuando nosotros nos salimos de la utilidad que Dios le va a dar a esas cosas, cuando nos salimos de ese modelo, si es para intercambiar y para embellecer y para usar de instrumento, y lo usamos para atesorarlo, para guardarlo y guardarlo y guardarlo, como para eso no fue creado, implica que ya tú estás
físicamente creando tu ídolo que ya está en el corazón. Así que con eso podemos ir terminando esta parte. La prosperidad económica legítima puede venir de tu obediencia a lo que Dios ordena o como herencia de quienes fueron obedientes. Eso le pasó a los hijos de Abraham, ¿verdad? Ambas cosas son por gracia. Es Dios el que las da. Es Dios el que muchas veces nos revela: sal de tu casa y tu parentela, ve a otra tierra, obedéceme. Domina lo que tienes que dominar, ¿verdad? Los peces, sojuzga los animales, las plantas, para el beneficio y florecimiento del ser humano. El oro y la plata tienen una función. Cuando se usa incorrectamente o se usa por señal de salvación o pureza espiritual, estamos completamente en error. Con eso los quiero dejar y continuamos. Cualquier pregunta, escribe o me llama, dependiendo de nuestra relación. Dios te guarde. Un abrazo.